En muchas ocasiones me veía en momentos bien difíciles, momentos de que no tenía nada en la nevera, momentos terribles, pero la apariencia de querer tener una pantalla delante de los demás pues hacía que eso como que no pasaba nada. Lo pasara por alto. Uno no puede demostrar la debilidad. Lo que hacía era me iba y voy a hacer algo, y lo que hacía era irme por un Motor Six allá afuera, que pagaban $20 y pico y era llorar y a tratar de lidiar con lo que me atormentaba y con el temor a lo que me estaba enfrentando. Recuerdo una vez que salía de un residencial y llegué a casa de mi mamá, se me explotó una goma saliendo de casa de mi mamá. Veo otro amigo de la comunidad y le digo, ¿tú me ayudas a no ensuciarme? Y cuando me voy, ese amigo que me estaba ayudando a cambiar la goma había llamado, y saliendo de allí del barrio donde vive mi mamá, me empezaron a hacer disparos. Ahora da comienzo tu programa del narcotráfico al altar por Maranata 911. Gloria al Señor. Dios le bendiga a todo ese lindo pueblo que está conectadito ahí a través de Maranata TV 911. Este es tu programa, Gloria al Señor, del narcotráfico al altar, donde procuramos, ¿verdad?, compartir testimonios, vivencias, experiencias, gente que Dios ha sacado de ese ambiente del narcotráfico, para compartir contigo la grandeza que el Dios Altísimo ha hecho con ellos. Amén. Así que invitamos a los hermanos, los amigos que nos ven, a compartir esta programación, invitar a alguien a que se conecte, pues estamos seguros que va a ser de mucha edificación. En esta ocasión tengo a mi hermano Enrique Guerrido, que está con nosotros en esta maravillosa tarde del Señor. Así que, Enrique, Dios te bendiga. Te bendiga, Angelito. Qué bueno estar acá. Gloria al Señor. Enrique Guerrido lo conocemos, ¿verdad?, hace años, hermano, y tenemos una relación, una amistad bien bonita con el pasar de los años. Nos gozamos, hermano, de conocer, ver la persistencia, la constancia, la permanencia en el Señor, en hacer su voluntad. Y qué lindo que en esta ocasión pues nos comparte de dónde Dios lo sacó. Yo pienso, hermano, y lo he compartido en diferentes ocasiones, que a veces la gente quizá puede malinterpretar, quizá ver una persona quizá con su camisita, su manguita larga, su corbatita, y a veces no sabe, amén, el testimonio, las vivencias, la experiencia que vive esa persona y de dónde Dios lo sacó. Así que en esta ocasión tenemos a nuestro hermano Enrique Guerrido, que estamos seguros que va a ser de mucha edificación. Quique, ¿alguna porción bíblica que quieras compartir para compartir lo que Dios pusiera en tu corazón para con nosotros en esta maravillosa tarde del Señor? Gloria al Señor. Pues fíjate, sí, ahorita llegué y estaba orando un rato ahí, mientras el hermano Diego hacía los preparativos, y me vino a la mente y al corazón Lucas 14:28. Amén. Y quiero, ¿verdad?, basarme esta experiencia de vida, ¿verdad?, en ese texto como línea de pensamiento, porque la Biblia dice en ese versículo, lo voy a citar para no alterarlo, pero dice, el versículo 28 dice, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero a calcular los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarlo? Eso es. Pero lo que me llama la atención de este versículo, y por eso lo tomé en consideración, es que hoy por hoy la gente no sabe cuánto cuesta eso es lo que están construyendo. Entonces, yo pude experimentar, ¿verdad?, cuánto me costó lo que en realidad o yo pensaba que estaba construyendo. Eso es. Como más bien decía hace un rato, la gente no sabe, no sabe de dónde Dios trae a uno. Y a veces piensan que uno viene, ¿verdad?, de tirar piedra al guardia, como dicen. Pero a veces uno viene de una vida fracturada, de un alma herida, ¿verdad?, por malas decisiones. Exacto. Y cuando uno toma malas decisiones, conlleva unas consecuencias. Amén. Y yo quiero empezar, fíjate, esto nunca lo había testificado, y ayer mi esposa me hablaba y me preguntaba, ¿qué tú vas a decir de tu testimonio? O cómo Dios, ¿verdad? Y le comentaba esto, y quiero compartirlo, ¿verdad?, porque son cosas que quizás se oyen como consejos diarios,
pero no se le da la importancia. Amén. Yo cuando jovencito, a la edad de 11, 12 años, estaba la fiebre electro boogie y me gustaba cantar y qué sé yo. Y voy por un residencial a bailar, pues se juntaban muchos jóvenes allí, pero en ese camino, mientras iba al residencial, que era cerca de la comunidad donde vivía, había un grupo, ¿sabes? Siempre, para la época que me criaba, había muchos corillos. Y cuando estoy llegando, ellos me querían dar. ¿Qué pasa? Viene esta persona, amigo, que después decíamos que éramos hasta primos y en realidad no éramos nada. Y él llegó, él era quizá un poco mayor que yo, y dijo que el que me tocara tenía que vérselas con él. Y el muchacho era de esos que no había que hablar mucho. Toda la comunidad lo conocía y le tenían temor. Y de ahí, pues, yo vi ese cuidado de él, que pasa el tiempo, él cae preso. Y de una u otra manera me consigue, por medio de carta, hace llegar con una joven una carta y me pide algunos favores. Y ahí yo comienzo, ¿verdad?, a envolverme en esto de lo que es, ¿verdad?, el narcotráfico, lo que es mover cosas. Recuerdo que en muchas ocasiones me pedía que él estaba en un campamento y me hacía lanzarle cosas y eso me seguía envolviendo. ¿Qué pasa? Cuando él sale, él tenía sinnúmeros de cadenas y tú sabes que uno, niño, ver todo eso, pues medio, esos son para ti. Haz lo que tú quieras con ellas. Y medio, si quieres, las puedes empeñar, porque así las tienes la oportunidad de sacarlas otra vez y yo te puedo decir que puedes comprar y yo te doy un lugar. Eso estamos hablando a la edad de 14 años. O sea, yo apenas un niño. ¿Qué pasa? Él me estaba hablando dimensiones muy... ¿verdad? Pero en medio de todo eso, eso gusta. ¿Sabes? Eso gusta. Lo fácil es más llamativo. Lo simple, lo que llama la atención a otro. Lo que es rápido, eso la gente le gusta. ¿Qué pasa? Pero yo no había entendido, y menos a esa edad, la magnitud del precio que yo iba a pagar. ¿Qué pasa? Me sigo envolviendo, tanto así que pasan los años y a él le quitan la vida. Cuando pasa eso, yo entré a otra realidad, que veía que no era tan sencillo de tener un grupo, ir a algún lugar. Era más que hacer chavo. Claro, porque eso conlleva una responsabilidad que la juventud y las personas que escogen, ¿verdad?, por ignorancia este estilo de vida, no saben. ¿Qué pasa? Cuando él le quitan la vida, que muchos años después entero, que fue un mismo amigo mío, pues eso me dio tristeza en el momento que le pasa eso. Recuerdo que yo estaba en la casa y él me llama a correr motora. Y yo le dije que no. Dije, no, es tarde. Y en medio de eso, él sale a una estación de gasolina y ahí le quitan la vida. Eso, quitándole la vida a él, me cambió la vida a mí. Porque yo pensaba, como muchos otros que viven ese estilo de vida, que uno es intocable o eso no le va a alcanzar. Pero cuando eso nunca me va a pasar a mí. Sí, uno piensa que tienen miedo. Que uno o le tienen miedo o que uno se la sabe toda. Y créame que es una mentira del enemigo. Y vuelvo y recalco, ahí yo comencé a ver, aunque no le di importancia, a cuánto yo estaba pagando. Esta ocasión fue un amigo que quizás no me dio los mejores consejos, el mejor ejemplo, pero una persona que cuando yo necesitaba estaba ahí. Y en mis momentos difíciles, ¿verdad?, de joven, porque no era ni adulto todavía, él estaba siempre. Y creé esa ¿verdad?, esa imagen de que como él estaba, pues yo podía hacer lo que yo quisiera. Y que uno podía contar con él. Exacto. Pero cuando él no estaba, ya yo estaba solo. Pues ahí recurro a otras amistades, en la cual pues la Biblia dice que un abismo llama a otro abismo. Eso es. Y ahí comencé a hacer otros delitos para poder sostener ¿verdad?, el delito de las sustancias controladas, porque manejar como dicen, un punto de droga no es solamente tenerla y venderla. Lleva muchas otras cosas que responsabilizan a uno, que atan más a uno, que hacen que uno
pues vivo una vida, honestamente, de una fantasía, de una apariencia. Eso es. Y hago esto como nota de alcance para no pasarlo por alto. En muchas ocasiones me veía en momentos bien difíciles, momentos de que no tenía nada en la nevera, momentos terribles, pero la apariencia de querer tener una pantalla delante de los demás, pues hacía que eso como que no pasaba nada. Lo pasara por alto. Lo pasara por alto. Pero en ocasiones yo te puedo decir que dos veces viajé a los Estados Unidos solamente para quedarme en un hotel a llorar. A tratar de pensar y tratar de buscar un escape a la vida que estaba llevando. Era muy joven, tenía... No te sentías tranquilo quizás estando en la isla, tenías que como que... No me sentía tranquilo por dos cosas. Número uno, muchas situaciones, problemas. El que está haciendo cosas fuera de la ley, pues sabe que tiene a toda la ley detrás, de una u otra manera. Pero cuando de igual tienes situaciones con otras personas, pues también tienes doble situación. ¿Qué pasa? Que cuando llegaban estas situaciones difíciles, pues uno no puede, ¿verdad? Demostrar la debilidad. Pues yo lo que hacía era me iba y voy a hacer algo, y lo que hacía era irme por un Motor Six allá afuera, que pagaban $20 y pico, y era llorar y a tratar de lidiar con lo que me atormentaba y con el temor a lo que me estaba enfrentando. Y fíjate aquí que es tremendo que tú compartas eso, porque fíjate, por lo regular las personas no reconocen esa realidad. Por eso es que ahorita, en modo de broma, compartía otro tipo de testimonio que la gente no quiere hablar. Ajá. ¿Por qué? Porque por lo regular la gente lo que quiere es resaltar en la película, el llamar la atención, pero esas consecuencias con las cuales nosotros sabemos que la idea, todo el que entra en ese tipo de ambiente, eso es una realidad. Es una realidad, porque yo vi amigos míos, gente allegados, ver que se le caía el pelo, que comenzaba a caérsele el pelo, que el mismo cuerpo estaba respondiendo al nivel de estrés que se está viviendo por las guerras, por las situaciones, por las muertes que se viven en la calle. Pero eso no se proyecta. Es como tú dices, ¿no? Porque eso es debilidad, eso es... Pero Dios sabe con lo que estás lidiando. Dios conoce en la soledad de tu habitación cómo tú te encuentras, el deseo que tú puedes tener de alguna manera de salir, de escapar de ese personaje que tú has venido a ser esclavo. Ve que el apodo o el nombre que te pusieron, eso viene a ser un personaje para tu vida, pero eso no es en realidad. Has venido a ser un esclavo de ese personaje que tú has ido creando con el pasar del tiempo por las mismas decisiones que has tomado. Sí, por las malas decisiones. Porque mira, recuerdo que cuando yo empecé a ver esta realidad, ya quizás un poco más adulto, empecé a ver que en realidad no tenía amigos. Eso es así. No tenía amigos porque cuando empecé a ver la necesidad de tener que recurrir a otras acciones para poder mantener, como más bien tú decías, un nombre, quizá no demostrar debilidad, pues se pega gente. Déjame decirte, se pega gente que te utiliza. Que dice, ok, yo voy a coger la desesperación de este hombre para que me haga 3 favores y yo pues le suplo. Y me pasó en muchas ocasiones. Y veía como que todo estaba nítido, pero a la misma vez veía que me seguía atando. Man. Te comprometía. Me comprometía, entonces no podía decir que no. Recuerdo que una de mis experiencias que más me dolía era el ver que cuando venían las situaciones, las guerras, las cosas bien difíciles, muchos de mis panas se iban del país. Se iban del país y se quedaban por allá esperando que todo quedara bien. Pero en cambio yo no me iba. Y no era porque era más guapo que nadie o me las sabía todas, sino tenía la percepción o tenía en mi manera de vida, decía, si yo me voy, después no voy a saber quiénes van a ser mis enemigos. Mejor yo me quedo y así sé quiénes son mis enemigos. No le doy oportunidad a que alguien se vire, como dicen, o alguien tome una acción en contra de mi persona por haberme ido.
Y lo hacía así, ignorantemente, porque, por te repito, en ocasiones es bien difícil saber el costo de esto. Supe ver amigos, ¿verdad?, perder la vida. Sin número de veces me hicieron disparos. Recuerdo una vez que salía de un residencial y llegué a casa de mi mamá y se me explotó una goma. Yo tenía un Honda para aquel tiempo, bien bonito, y yo con mi Honda bien lucido, un carro prácticamente que nadie conocía, y se me explotó una goma saliendo de casa de mi mamá. Pues veo a otro amigo de la comunidad y le digo, ¿tú me ayudas para no ensuciarme? Me dice, está bien, no hay problema. Y cuando me voy, ese amigo que me estaba ayudando a cambiar la goma había llamado, y saliendo de allí del barrio donde vive mi mamá, me empezaron a hacer disparos. Y estuve por todo aquello, por la central, por toda aquella recta. Bueno, Dios guardándome, porque honestamente ni oportunidad me dio a responder, porque lo que quería era salvar mi vida. Llegué hacia donde vivía, acá en el barrio San Isidro, y cuando me bajo del carro, los vecinos, sus expresiones eran de asombro, porque cuando yo me bajo, que veo el carro, era imposible que no me hubiera dado una bala. Wow. O sea, el carro para botarlo. Y eso fue una de las experiencias que yo empecé a ver, que en realidad uno paga más de lo que uno puede pensar o imaginar. ¿Sabes? En ese momento perdí un amigo porque me traicionó. Ya no puedo decir que era mi amigo en aquel momento. Y perdí un carro que apenas tenía como 1 mes y medio con él. Y fíjate, Quique, que ¿verdad, Enrique? Que uno lo analiza, y yo, esto es un pensar que ha adoptado un tiempo para acá. Cuando tú miras, realmente no paga. Realmente no vale la pena. Porque cuánta gente hay que hoy ya no están. Pudieron haber hecho dinero, pero ¿de qué sirvió? Cuando tú miras, ya hoy no están, considera, y hay otros que pueden tener dinero, pueden tener una economía, pueden tener propiedades, pero están haciendo una sentencia grandísima. Te vistes igual que se viste todo el mundo, tienes que comer lo que come todo el mundo. ¿Te das cuenta que entonces de qué sirvió? No valió la pena. No valió la pena. No valió la pena. Y realmente eso es algo que la gente, que la juventud que nos está escuchando debe entrar en razón. Debe entrar en razón, porque, y perdone que, ¿verdad?, que quizás seamos muy directos, pero una cosa es cantarlo, otra cosa es vivirlo. Eso es. Una cosa es usted hacer expresiones de calle, y otra cosa es usted vivir la calle. Son dos cosas totalmente distintas, porque hoy la gente tiene un vocabulario que es muy liviano, que es muy... No, otra cosa es vivir cosas de calle. Y hoy, si la intención de nosotros persigue tratar de desvincularte de la película que quizás la gente te ha vendido, o la fantasía que quizás pueden estar alimentando a la gente, y me atrevo a decir que aún los medios de comunicación, lo que resalta es la imagen de aquel que llegó a ser quien fuese, el nombre, todo eso, pero hoy tú te preguntas, ¿dónde está? Como quizás, ¿verdad?, no voy a entrar en detalles, pero apellido te renombre, que escuché a un amigo decir, yo estuve preso con fulano de tal apellido y todavía está haciendo sentencia. Es un ancianito, es un viejito. Y tú decís, tiene propiedades, tiene edificios. Diera el edificio, diera las propiedades, diera todo lo que tiene por tener libertad y no la tiene. Entonces, nosotros traemos este tipo de contenido, este tipo de exhortación para que tú logres entender que solamente en Jesucristo está lo que tú necesitas. Eso es. Que solamente en Dios tú puedes encontrar la libertad que solamente vas a hallar en Jesucristo. Porque la gente tiene que lograr entender que ese tipo de ambiente, de vida, realmente no paga. Porque cuando tú vienes a ver, tú dices, no, lo que yo hago lo hago por mami. Pero yo estoy seguro, si tú preguntaras a mami diera lo que fuera por tenerte con vida, tenerte en la libre comodidad, y no lo tiene. Quizá hoy ella tiene cuántos años de edad y tiene que irte a visitar una institución penal. Una institución, no, definitivo. Es que, como más bien tú dices, aquí el punto es que nadie que está viviendo esa película sabe el precio alto que está pagando. Eso es. No saben porque todavía no les ha llegado. Entonces,
no les ha llegado, pero podemos decir que en las instituciones penales de Puerto Rico solamente tiene que haber más del 50% de que no está viendo a sus hijos crecer. Que tienen la vida, pero sus hijos no llegan allí. No los pueden ver. Solamente quizá una foto o quizá noticia porque alguien, mira, vi a tu hijo o vi a tu hija, y quizás llegue entre voces algo, ¿verdad? Información de tu familia. Otros han estado en las instituciones y sus padres han muerto y no pudieron estar ahí. Escucha, o sea, eso. Es algo, es un precio demasiado de alto. Mira, tan alto que la gente a veces hace, y lo digo por mi experiencia, muchos amigos que perdieron la vida y yo supe ir a sus entierros, a sus velorios, manifestar quizás ese respaldo o apoyo según vamos a decir, la cultura o el ambiente, ¿verdad? De esa vida. Pero cuando uno pierde, uno personalmente pierde a alguien, muchos de ellos no están. No están. Entonces, ahí es que tú te das cuenta que lo que estás perdiendo, lo que estás pagando es demasiado de caro. Mucho estás perdiendo tiempo, haciendo vida. Los amigos ya no están, no te escriben. Mira, yo tengo amigos que están en las instituciones y yo mismo se los digo cuando tengo la oportunidad de hablar con ellos. Digo, es bien difícil yo sacar el tiempo diario de tener una carta para ti. Porque aprovecho el momento, tampoco te voy a recibir llamadas si tienes un teléfono ilegal. O yo llamarte un teléfono ilegal porque sería partícipe de que tú sigas en la misma condición. ¿Ves? Pero entonces es imposible que yo pueda hacerte una carta diaria. O sea, eso es una mentira. Que yo diga, sí, me voy a comprometer. Como muchos se comprometen. ¿Sabes? Haz silencio, haz el tiempo que voy a estar ahí. Mentira. Y son los primeros, oiga esto, son los primeros que van y te enamoran la novia. Entiendo, quieren quedarse con lo que tú dejaste. O sea, esto es... Esa es la realidad. Sí, es la realidad de este asunto que todavía muchos no quieren entender. Que se repite hace un tiempo, no sé quién fue de los muchachos que hizo esta expresión, no sé si fue Héctor el que dijo, hacen camisas y después esas mismas camisas las usan para lavar los carros. Esa es la realidad. Tú sabes, es algo que no sabemos a la dimensión correcta de cuánto estamos pagando. Mira, yo te voy a decir que yo pagué perder a mi mamá tanto tiempo de compartir con ella. Perdí a mi familia de tanto tiempo estar con ellos. Porque de una u otra manera, mi familia, cuando yo más nene, nos juntábamos. Y toda la familia iba a los veranos, pero mientras fuimos creciendo, cada cual cogió una manera de vida y de toda mi familia directa, ¿verdad? El que tomó ese rumbo fui yo, porque ninguno de mis primos, a Dios gracias, tuvieron su forma, ¿verdad? Como el hermano Héctor, el pastor Héctor, que tomó su vida y él, tú sabes, su testimonio habla por sí mismo. Claro. Pero yo tomé mi rumbo también. ¿Ves? Y de una u otra manera pagamos un alto precio. Tanto así que yo vi, como decía hace un rato, amigos perder la vida. Vi amigas también perder la vida. Vi amigos, oiga esto, de un residencial, que no voy a mencionar su nombre, ¿verdad? Por respeto a su memoria. Que compartíamos mucho, compartíamos los viajes, cuando llegó ese momento de glamour, ¿verdad? Que llega, que eso es la misma trampa del enemigo. Exacto. Y él, pues, estaba brincando para arriba y para abajo y él murió de SIDA, ¿sabes? Y yo verlo cómo se fue apagando. Se fue secando. Recuerdo que para aquella época él tenía un Porsche amarillo que donde quiera que él se metía, ya todo el mundo sabía que él acababa de llegar, y verlo cómo él se fue apagando por una condición, por estar, como uno dice, como el picaflor. ¿Ves? Eso es algo que hoy por hoy tampoco se menciona, pero es un alto precio. Seguro. Y esa condición todavía está. Quizá hay más ciencia para contraatacarlo, y hay un Dios de todo poder que también puede sanarlo, porque conozco gente que Dios los ha libertado de esa condición, libre. Dios lo hace. Pero hay gente que ha pagado ese alto precio. No dejan de ser consecuencias. Sí, hay cosas que uno arrastra que uno puede evitar. ¿Sabe? Este momento yo aprovecho para que todo el que pueda, ¿verdad?, alcanzar y ver este momento,
entienda que se paga un alto precio. Esa película, como decía Ángel, esa película, ese estilo de vida que es momentáneo, porque déjame decirte, hace poco hablaba con algunos jóvenes y ellos son bastante jóvenes, pero escucharon de uno. Y mientras me preguntaban, pues ellos pretendían que yo le hablara de lo que yo hice. Yo le dije, no, yo te voy a decir lo que Dios está haciendo. Amén. Porque yo con eso no voy a sacar nada. Y en mi mente decía, si uno le sigue llenando a estos jóvenes con esos eventos, porque eso se da mucho, quieren alcanzar los jóvenes y quieren contarles lo que deshicieron. Mire, hable de lo que usted hizo en las manos de Dios, lo que Dios está haciendo y continuará haciendo, siempre y cuando seamos obedientes a ese llamado. Y mientras ellos me preguntaban, yo solamente les decía, pero es que Dios ha sido bueno conmigo. Amén. Me libertó de muchas cosas, ¿ves? Y me guardó de muchas otras. Y de las que yo no sé. Exacto. Porque hay cosas que nosotros en aquel día sabremos donde Dios puso su mano y nos preservó la vida, la libertad, nos preservó algún familiar. Quique, ¿en algún momento pensaste, te pasó por la mente, voy a terminar muriendo en la calle? Terminaré muriendo quizá en un suceso, un tiroteo. ¿Lo albergaste en algún momento en el pensamiento? Pues, en la misma dinámica que se está viviendo. Pues fíjate, no. Pero, cuando lo pensé, comencé a tomar la decisión de servirle al Señor. Cuando quizá ese pensamiento comenzó a susurrar, yo creo que tengo que buscarles a Dios. Eso es. Y mira, y te cuento, mira. Llegó un momento que ya yo estaba desubicado. Ya no era yo. Ya no tan solo era hacer dinero, sino era sobrevivir. Y para sobrevivir, pues uno tiene que hacer muchas cosas. ¿Qué sucede? Que en el residencial donde acostumbraba estar y tenía amistades, yo tuve una gran pérdida. Y un año después de esa gran pérdida, yo estoy bien temprano en el residencial. Cuando voy de camino, choqué el carro. ¿Qué pasa? Al chocar el carro, llamo a una amiga. Pues digo, voy a llamarla a ella que está cerca, ella trabaja cerca donde choqué el carro. Y dije, la llamo a ella, que ella me llevo, me preste el carro, por un carro frío. Y así lo hice. Ella me buscó, estacionamos el carro. La persona que me chocó, yo le dije, pues, tranquilo, no te preocupes, pues fue una bobería, pero dobló el buje y no corría. Y nada, cuando estoy llegando al trabajo de ella, le digo, quédate aquí y préstame el carro. Me dijo, por favor, no lo calientes, ¿sabes? Esto es lo que tengo. Y yo, no te preocupes, que yo lo voy a dejar lejos del residencial, en un sitio tranquilo. Y cuando estoy llegando, días antes me habían dicho que habían personas buscándome al residencial, pero ¿qué pasa? Yo digo, si me están buscando aquí, son gente que no me van a hacer nada porque están llegando hasta aquí. Y cuando llego frente al residencial, miro a mano izquierda en la avenida y veo una cinta amarilla. Pero yo, ¿qué pasó aquí? Nadie me ha llamado ni nada. Cuando miro no veo nada. Y nada, doblo, me meto en la marginal y doy reversa para no dejar el carro pegado ni meterlo adentro del residencial. Cuando me bajo le pregunto a los muchachos. Exactamente, eso fue el 8 de abril, ese día, ¿verdad?, que pasa este suceso. Lo recuerdo porque cumplía mi hijo un año exactamente ese día. Yo iba para el cementerio. Cuando llegó allí, que me estaciono, preguntó a los muchachos que si necesitaban algo para irnos. Pues yo entregué lo que tenía que entregar, recogí lo que tenía que recoger y digo, pues vámonos. Y cuando digo vámonos, comienzan los disparos. Y empiezan a hacerme sin número de disparos que, honestamente, quizás otros hermanos en fe han tenido la oportunidad de correr, el otro, yo no. Los dos amigos míos que estaban, uno de ellos me empujó y cayó sobre mí. Él murió prácticamente encima de mí. Todos los disparos los cogió él. El otro que estaba afuera también cogió unos disparos, pero él murió ese mismo día en la noche en el centro médico, en una operación. Y a mí ese día ni una bala, nada. Pero ahí mi mente se fue. Se fue tanto así que cogí el carro y llegué hasta allá, hasta Condado. Allá lo dejé, recuerdo ese día, estaba cayendo un aguacero bien terrible. Y me fui a pie
dejé el carro, seguía a pie. Hasta que llegué allí donde está el puente de la Valdoriotti, donde pescan. Okay. Llegué hasta ahí y tenía una cartuchera y cogí el teléfono. Dije, voy a llamar al Ronald que me busque. Pero me dio un pánico escénico, desconfianza. Dije, acaba de pasar esto, no sé quién es quién ahora mismo. No sé dónde viene. Y nada, recurrí a lo que siempre nosotros recurrimos, que es a los padres. Y vine y llamé a mi papá. Y él preocupado porque había visto las noticias y decía que había pasado algo en el residencial. Y dije, yo estoy bien, estoy en tal lugar, venme a buscar. Y me recuerdo, fue con mi sobrino. Me recogieron, le dije, tráeme algo para taparme porque estoy mojado, o sea, tengo frío. Me dijo, pues está bien, pero mientras me siento allí, habían 2 jovencitos pescando y yo estoy pendiente porque estoy a pie prácticamente, estoy bajo un aguacero. Y esos 2 jovencitos debajo del puente, yo no los había oído hasta que gritaron, te pescamos. Y cuando yo me paro, tú sabes, pendiente a ver qué pasa, eran ellos que estaban pescando y lo que había era cogido un pez. Y eso me abrió la mente, el entendimiento, y ahí dije, esto sí es real. Esto es real, esto no es como yo pensaba. Porque honestamente no es lo mismo que te busquen a que te encuentren, no es lo mismo que tú hagas a que te hagan. Que tú tires, que te tiren. No es lo mismo. Que tú estés casando a que te casen. A que te casen, no, nada que ver. Y cuando experimenté eso, me dio miedo. Y entre aquí que te pescamos. Así fueron esas palabras. Dios mío, eso era algo que Dios quería que tú escucharas. Sí, no, eso me marcó. Porque yo dije, ya. Se acabó. Ya. Cuando llegué a mi papá, con mi sobrino, que llegamos a casa de mi mamá, y quiero decir esto, y quiero que sean entendidos con esto. Mira, yo llegué a casa de mi mamá, y ahí estuve 2 meses, Angelito. Nadie sabe esto, yo creo que es la primera que lo testifico así, a un foro público. Amén. Y yo me metí en aquel cuarto y yo montaba bis alrededor de los ojos para no dormir. Porque tenía miedo hasta dormir. Cogí un vicio de pastillas. Prácticamente me bebía, si te digo un número, 50, 60 diarias, 70 pastillas diarias. Y no salía. Tuve 2 meses así. 2 meses consumiéndome, pensando en... La mente corriendo. Sí, no. Mi mente era todo... perdiste, si sales te matan, o sea, te van a matar, te van a coger preso. Todo era ahí, una continuidad, pero horrible y terrible de ese pensamiento. Y mi mamá... recuerdo que solamente me decía, pero ora a Dios. Y yo, ¿qué Dios ni Dios? Y cuando empecé a salir, que salía para el patio y para el techo. En casa de mi mamá, en el techo hay como una viga para arriba así, parecía un banquito y me sentaba ahí. Y un vecino, en la cual toda la gloria es de Dios y la ayuda del Señor, ¿verdad? Porque él fue el que produjo en mí. Que yo viniera a sus pies, pero él se llama Rolando, él me gritaba. Pídele a Dios de su balcón. Decía. Pídele a Dios. Y yo molesto, lo maldecía, le hablaba malo, lo apuntaba. Y él, no me importa, pídele a Dios. Y se tiraban en su balcón, volvía un palomar y se agarraba de aquellos bloques ornamentales a orar por mí. Yo lo escuchaba. Y oía a mi mamá gimiendo en su cuarto. Y a mi favor. Y eso me aturdía más. Me aturdía. Y eso me hacía ver lo imposibilitado que estaba. O sea, me sentía que no podía. Yo decía, es que no puedo más nada, pero no sé qué hacer. No sé qué hacer. En medio de todo eso, en esa noche me siento, recuerdo que era vísperas de madre. O sea, ese fin de semana de las madres, me senté así en esa viga, en el techo de casa de mi mamá. Y empecé a hablar, Señor, si eres tú en verdad, háblame que yo te entienda. Y empecé a hablarle de mi pérdida, ¿sí? Le dije, que no fue que lo pasé por alto, pero quiero que sepa que mi gran pérdida que decía ahorita fue un hijo. Fíjate que eso te iba a preguntar, porque dijiste hace un momento
iba para el cementerio, porque era abril. Ajá, ese día cumplí un año. Cumpleaños de que habían matado a mi hijo. ¿Tu nene? Sí. ¿Qué edad tenía, Quique? Él tenía 20 años. Dios mío. 20 años. ¿Cómo sucede lo del muchacho? Pues se hizo un arreglo en todos los residenciales y dijeron que a los hijos de los muchachos de los corillos pues no se podían tocar en las escuelas ni nada. Y en la escuela que él estaba, habían otros muchachos de otro residencial del área de Río Piedra. Y cuando supieron que él era mi hijo, le dieron una prendida. Fíjate, le dieron una paliza. ¿Qué sucede? Yo estoy en el residencial y me llaman. Y me dio coraje porque había una palabra. Y yo llegué al residencial ciego, un hijo. Y entonces, cuando llego, ya los muchachos no estaban. Yo llego a la casa, veo a mi hijo golpeado y le pregunto que quiénes eran. O sea, empecé a llamar a ver quiénes estaban en la escuela de diferentes residenciales para saber. Hasta que llegamos con las personas que eran. Pues yo hago el reclamo. Digo, acá no hicimos una paz y no hicimos una reunión para que los hijos ¿verdad? Porque yo sé dónde están los hijos de otras personas. Y eso es intocable, eso no se tocaba. Porque a él. Y la expresión fue, porque no te podíamos alcanzar a ti. Y pasó el tiempo, no mucho. Y él viniendo del trabajo, y en el sector de Piñones, ¿sabes? Lo hice ahí en el puente, le hicieron unos disparos y le quitaron la vida. Wow. La pérdida, incalculable. Irreparable. Esto no tiene valor. O sea, esto no hay dinero exacto que le dé un número a esto. Lo que sí me dio paz, ya luego yo de haberme convertido, estaba testificando en una iglesia en Loíza, y el capellán de esa congregación fue donde mí a la salida, y recuerdo como hoy me dio un bolígrafo, me regaló una chalinita y me dijo, estos $20 para que te compres otra chalinita y para que tengas tu agenda, me dijo, recuerdo. Wow. Y me dijo, y te voy a decir algo, tu niño, mientras estaba ahí, yo le hice oración de fe. Wow. Y eso... Ese fue un bálsamo. Sí, no, eso hasta hoy me ha dado, la presencia de Dios. Me ha dado alivio, me ha dado paz. Bendito Dios. Porque esto es algo que nadie entiende. Cuando tú vives esta vida, y vives esa vida delictiva, esa vida de película, de una fantasía, hay pérdidas que son irreparables. Entonces, ¿qué sucede? A Dios gracias que Dios usó este capellán y hizo oración de fe. Porque sabemos que el que no confiesa a Cristo, que el que no arregla su asunto con Dios, amén, en el momento de la dificultad, se pierde. Amén. Y eso me atormentaba también. Ya yo convertido decía, se me perdió. Ese conocimiento de Dios. Claro, porque yo digo, él no tuvo la oportunidad. Wow. Se perdió, entonces ahora yo salvo que hice y deshice, y él que apenas crecía, pues entonces era como que bien duro. Pero Quique, nosotros vemos la soberanía de Dios. No, Dios es perfecto. Dios mío. Mira, Ángel, aprovecho el momento. Bendito. Yo en medio de mis fragilidades, de mis debilidades, en medio de mis desaciertos, yo amo a Dios. Amén. Y he aprendido. A servirle a Dios. No como la gente quiere que yo le tenga que servir. Yo sé que hay normativas que son incambiables y que no tienen de otra, es así. Pero solamente la relación con Dios la sabes tú. Eso es. Y la sé yo en tu intimidad, en mi intimidad. Y en aquel día, oiga bien esto, en aquel día nosotros vamos a ser juzgados por lo que nosotros hicimos, no por lo que nos hicieron. Y cuando nosotros entendemos esto, procuramos hacerlo bien, aunque nos hagan mal. Espíritu Santo. Vivir para agradar al Señor a favor de aquellos que no entienden. Para que ellos entiendan que vivir en el Señor y no vivir esa película de fantasía, en realidad trae beneficio y trae ganancia. Hoy por hoy, puedo decirte que no perdí.
Porque quizás en un momento hostil, difícil, quizás para otra persona dice, wow, pero no tienes a tu hijo. Sí, pero lo tengo por la eternidad. Lo aseguré por vida eterna. Lo tengo para la eternidad. O sea que entonces lo que yo estaba preparando, ¿verdad? Decía al principio que el que va a edificar se siente y calcula. Amén. Y calcula cuánto nos va a costar lo que vamos a construir. Eso es. Y yo estaba despilfarrando con mi conducta lo que podía haber construido para bien. Amén. Pero Dios, que se la sabe toda, él no anda inventando. Qué lindo es Dios. Él de una u otra manera me alcanzó, me dio la oportunidad de vida y lo alcanzó a él. Amén. En medio de un momento hostil y difícil de darle una vida eterna. Amén. Y ahora yo puedo decir que vivir para el Señor es totalmente ganancia. Es ganancia. Que la película es infuncional. Es infuncional. No sirve para nada. En medio de todo esto, vi el cuidado de mi mamá en oración. Amén. Por 27 años, sin desmayar, sin pensar que uno salía en el periódico, que la vida que uno tenía, los chismes que la gente le decía, ese hijo tuyo. Lo que le y añaden. mi mamá, sí, no, porque eso, desde el punto de exageración, eso va a la quinta dimensión. Pero en medio de todo eso, mi mamá no desmayó. No desmayó y quiero tocar este punto porque tú que me escuchas, quizás tuviste una pérdida como yo, Amén. que se convirtió en una grande ganancia. Pero yo puedo decir hoy por hoy que la ganancia se sigue acrecentando. ¿Por qué? Porque mira esto, mi hermana, mientras yo vivía ese mundo de películas, de mentira, y pensaba hacer dinero y aquello y lo otro, mi hermana estaba en los vicios. Pero cuando yo vengo a Cristo, orando por ella viene Qué lindo. deja todo, ¿verdad? Las adicciones. Hoy por hoy es enfermera graduada. Hoy por hoy tiene su familia otra vez. Tiene su casa. Dios sigue añadiendo ganancias. Sí, claro. Entonces, ¿qué pasa? Seguir orando por ella para que Dios siga, ¿verdad? Ayudándola y que siga cogiéndose a la fe. Seguro. Pero que ahora yo puedo ver que sirviéndole al Señor, todo aquello que es contrario, Amén. lo podemos ver que se puede disipar. Amén. Que no todo el tiempo podemos pensar que no hay solución a esto. Hay una grande solución y se llama Jesucristo. Hay una grande solución de que hace que la película tome fin y comience una realidad de vida. Eso es. Que es una vida eterna. Yo la estoy disfrutando desde ahora. Aleluya. Desde ahora porque tengo amigos nuevos, tengo una familia extendida, tengo personas que, como más bien tú decías hace un rato, desde cuando no nos veíamos. Amén. Y estábamos hablando como si nos hubiéramos visto ayer. Y eso para mí es lindo, porque en la familia de la fe es algo que no cambia, no varía. Decía a los hermanos ahorita, podemos tener diferencia, pero eso no implica a que haya enemistad. Seguro. Podemos tener quizás maneras de pensar diferentes, experiencias de vida diferentes, pero todos van a un mismo fin, Amén. que es servirle a un Señor vivo y de poder. Aleluya. Que nos da una vida, una seguridad de vida, una planificación concreta en Él. Perdí mucho en el camino, amigos, quizás tiempo de caridad con mi familia, con mis titis. Perdimos muchas cenas allí, pero también las disfruté después. Tuve la oportunidad de ese tiempo, quizás no la magnitud de tiempo, pero el poco tiempo de compartir en esos momentos, ¿verdad? De que ellas más jóvenes, más fortalecidas, cada una de ellas, estén, ¿verdad? Lo pude hacer, lo pude disfrutar. A eso le doy gracias al Señor. Qué lindo eso. Angelito. Y yo creo que es importante saber que lo que construyamos, cuánto nos va a costar. Y si lo que estamos construyendo es una mentira, sabe que va a pagar un precio alto. Muy alto. Y fíjate que qué lindo, hermano, ¿verdad? Conozco a Quique de años, hermano, y a Enrique. Y también he tenido la oportunidad de hacer bastantes entrevistas, hermano. Y créame que esta ha sido una de ellas, de esas que quedan en la mente, en el corazón. El deseo de mi corazón es que también quede en la tuya. Y tú logres razonar, analizar. ¿Valdrá la pena? ¿Valdrá la pena exponer a mi familia a esto? Exponerme a tanta pérdida, a tanto fracaso. Dice la Biblia, el que escucha estas palabras y las hace,
Gloria al Señor. Lo compararé con un hombre prudente. ¿Quién es alguien prudente? Alguien que tiene la capacidad de medir consecuencias. La gente de la calle, el ambiente de calle, si algo te lleva a evadir consecuencias. Pero el hombre prudente dice, tengo esto como beneficio, pero tengo esto como consecuencia. ¿Valdrá la pena? Si lo pongo en balanza, ¿valdrá la pena? Pérdida, desilusiones, fracaso, tropiezo. ¿Valdrá la pena ponerlo en balanza por esto otro? Cuando todo esto puede ser momentáneo, pasajero, pero las consecuencias pueden ser permanentes. Donde hay cosas que no se le puede dar para atrás, hermano. Entonces, lo compararé con alguien prudente que edificó su casa sobre la roca. Señor. Imposible que no vengan situaciones difíciles, pero muy diferente cuando Cristo está como roca, como fundamento. Vienen ríos, golpearon viento, dieron contra aquella casa, pero no cayó, porque estaba fundamentada sobre la roca. Y qué lindo ver el resultado de mi hermano Enrique Guerrido, hermano Quique, amén, verlo firme en el Señor, testificando, compartiendo vivencias, experiencias, momentos difíciles, los cuales vivió, pero hoy puede decir como esos amigos de Job, escapé yo para darte la noticia. Y viene de allá a decirte que de allá trajo heridas, fracasos, tropiezos, traiciones. Y escapó, Dios le permitió escapar para dejarte saber que mientras hay vida hay esperanza. Qué lindo que tú recapacites hoy. Qué lindo que este testimonio pueda servir para entrar en razón. Y que no tengas que verte en una situación difícil como esa, donde logres ver que la película puede tener resultados nefastos, difíciles, tristes y lamentables para tú lograr entrar en razón. Y permita a Dios que este testimonio sirva para que tú despiertes esta realidad y logres entender que quizás lo que tú puedes conseguir con tu propia fuerza y no se ha logrado, de la mano de Dios lo alcanza. El avisado ve el mal y se esconde, el simple pasa y recibe el castigo. Escucha la voz de Dios que en esta tarde te ha hablado a través del testimonio del hermano que Enrique Guerrido. ¿Algo más que nos quiera compartir? Eso es nada, darle más que agradecimiento, ¿verdad?, por esta oportunidad de hablar de las grandezas de Dios. Amén. Esto no pudiera ser posible, ¿verdad?, si Dios no los tocara. Amén. ¿Verdad? Porque Dios es que produce el querer como el hacer. Y nada, más que agradecido de mi amada esposa, Carla Verdejo, que es la que me ha ayudado ahí en sus oraciones y ha sido pieza vital de esta transformación, ¿verdad?, de esta nueva etapa de vida. Y a mis amados pastores, ¿verdad?, a Julián y a Carlos Rodríguez, que ellos vieron en bien que estuviera aquí, trayendo, ¿verdad?, palabra de testimonio. Y más que agradecido por quien fuera mi viejo pastor, Carlos W. Angulo. Carlos W. Angulo. Gracias a él y a mi amada pastora Migdalia Hernández de Angulo, que siempre decía, unos padres para mí. Padres para mí, en la cual la amo mucho y respeto. Y para adelante. Y hoy disfrutan de ver el resultado, hermano, de lo que ha sido la palabra de Dios sembrada en el corazón de un hombre. Así que nos gozamos, hermano. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Este es tu programa del narcotráfico al altar con nuestro hermano Enrique Guerrido. Así que oramos al Señor. Padre, gracias por esta bendición, gracias por este privilegio que nos ha permitido compartir con todo este lindo pueblo, esperando que esta palabra, que este testimonio llegue a cada vida, llegue a cada hogar. Y Dios mío, como bien dice tu palabra, que tú eres el que produce el querer como el hacer por tu voluntad. Esta palabra, este testimonio, estas vivencias tengan la capacidad de obrar en la vida de cada uno de los oyentes y que produzca así el querer como el hacer por tu voluntad. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios me los bendiga, Dios le guarde. Adelante en el Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde. Si esta programación ha sido de bendición a tu vida, llámanos, queremos orar por ti. Puedes llamar al 787-953-6499, 787-953-6498. Tenemos hermanos dispuestos, disponibles a orar por ti. Queremos poner aún profesionales de la salud a tu disposición. Esto es Maranata 911, un oasis en medio del desierto. Dios te bendiga.